Aunque este procedimiento que vamos a hacer ahora lo podríamos hacer en After Effects, que es el de adecuar el tamaño de las imágenes que vamos a utilizar al formato que hemos decidido que vamos a utilizar dentro de la aplicación. Como os decía, aunque esto lo podríamos hacer en After Effects, normalmente cuando trabajáis con fotografías, lo que vais a conseguir si lo hacéis en After Effects es reducir el rendimiento del software, porque vais a tener que utilizar mucho de su rendimiento para hacer un proceso que podemos hacer en Photoshop y después ahorrar mucho tiempo de render. Esa es la razón por la que lo vamos a hacer inicialmente en Photoshop. Fijaros que lo que voy a hacer es que básicamente aquí tengo 3 fotografías, 2 con la marca de agua, que son las que vais a utilizar vosotros, y una licenciada totalmente, que es la que voy a utilizar yo, para que veáis cómo van a ser los procesos de adecuar el tamaño de imagen al tamaño con el que vamos a trabajar. Fijaros, vamos a empezar con esta primera imagen de esta fotografía. Lo que quiero es darle unas proporciones que tengan que ver con el formato que vamos a utilizar. Si recordáis en nuestro proyecto tenemos imágenes que están con un zoom out. Eso significa que vamos a necesitar que sean un poquito más grandes para que podamos hacer ese zoom out. El tamaño que hemos decidido para trabajar en After Effects es 1280 x 720. El tamaño que le vamos a dar a las fotografías para tener ese margen, para poder hacer ese zoom out tranquilamente, va a ser 1920 x 1080, que es un formato proporcional, es decir, lo podemos reducir en escala y encajará proporcionalmente y por tanto nos va a dar ese margen para hacer el zoom out. Voy a enseñaros cómo haremos el procedimiento con las fotografías. Tened en cuenta que las fotografías no necesariamente tienen la relación de aspecto de imagen del formato que vamos a utilizar en After Effects, que es un 16:9. En este caso, pues cada una de las fotografías puede tener una relación de aspecto diferente. Vamos a utilizar una herramienta que es la herramienta de recorte dentro de Photoshop para darle el recorte proporcional a la imagen. Cuando seleccionáis la herramienta, en la parte superior veis que aparece proporción y aquí podemos poner el tamaño que queremos que tenga la ventanilla de recorte que vamos a utilizar. Fijaros que al poner 1920 x 1080, pues las proporciones que nos va a dar la ventana es precisamente eso, 1920 x 1080. Eso no significa que la imagen tenga que tener 1920 x 1080. Significa que las proporciones que va a tener siempre esta ventana, porque yo la puedo hacer más pequeña o más grande, van a ser para esa relación de aspecto de 1920 x 1080 que se corresponde con el 16:9. Una vez que hemos elegido el recorte que le vamos a hacer a la fotografía, le vamos a dar simplemente a la tecla Enter. Fijaros que al darle a la tecla Enter hacemos que se haga efectivo ese recorte y vamos a hacer un proceso más, que es irnos al menú de imagen, entrar en tamaño de imagen y adecuar las características al formato que os he mencionado. Fijaros, yo voy a querer trabajar con un 1920 x 1080 y además os voy a hablar de esto que es muy importante cuando trabajamos con fotografías en programas de postproducción como After Effects. La resolución de píxeles por pulgada que nosotros utilizamos en vídeo es de 72. Luego eso es el primer ajuste que vais a tener que cambiar, 72. Y después, pues yo voy a poner la anchura. Aquí veis que ahora mismo hay una opción de eslabón que lo que hace es hacer proporcional la anchura a la altura. A veces con imágenes que son un poquito más pequeñitas lo que ocurre es que a pesar de que hemos hecho un recorte proporcional no nos va a salir exactamente igual. No pasa nada, si es necesario lo desactivaremos. Pero fijaros que en el momento que yo ponga 1920 en la parte superior, en la parte inferior veis, automáticamente se ha puesto proporcional, se ha puesto 1081. Este es el caso en el que yo puedo desactivar la proporcionalidad y dejarlo en 1080. Fijaros que ya he hecho un cambio de tamaño, de resolución y he hecho el recorte a la imagen. Le vamos a dar OK. La fotografía ya ha cambiado, le voy a dar 2 clics a la mano para que la reencuadre. Y ahora ya tendríamos que irnos a Archivo, Guardar como, para guardar esta imagen con las proporciones adecuadas en nuestra carpeta de archivos base. Yo la tengo en el escritorio, así que me voy a ir a Archivos base, me voy a ir a Fotos y me voy a ir a 1920 x 1080 y ahí es donde la tendría que guardar con el nombre correspondiente. No lo voy a hacer porque las que tengo ya guardadas ahí son las licenciadas, pero después vosotros en la carpeta de archivos base lo que os vais a encontrar precisamente son las que tienen la marca de agua. Vamos a ir a la segunda foto para que veáis que el procedimiento no siempre es exactamente igual. Voy a elegir la herramienta de recorte. Esta imagen tiene unas proporciones diferentes. Elijo la herramienta de recorte y fijaros como aquí yo tengo que decidir por qué parte voy a recortar la imagen. La verdad es que el recorte centrado es el que más me interesa, pero podríais utilizar los cursores arriba y abajo de vuestro teclado para decidir un cambio de recorte si hiciera falta.
Nosotros lo vamos a dejar ahí, le volvemos a dar a Enter y ahora volveríamos a hacer el mismo procedimiento. Nos iríamos a imagen, tamaño de imagen, primero cambiaríamos la resolución a 72 y después cambiaríamos a 1920 por 1080. En el caso de las dos fotografías con marca de agua, lo que ha ocurrido es que hemos hecho la imagen más grande, porque las imágenes que os descargáis desde Adobe Stock tienen una resolución más pequeñita. En el caso de la fotografía licenciada, que es esta que yo tengo aquí, lo que va a ocurrir es lo contrario. Aquí tenemos una imagen que tiene una resolución mucho más alta y lo que va a ocurrir es que lo que vamos a tener que hacer es hacerla más pequeña. Vamos a activarle en esta tercera fotografía la opción de recorte. En este caso sí que vamos a recortar para que se vea más la parte de los chicos que van en el coche. Voy a utilizar de nuevo los cursores. Fijaros cómo reencuadro al recorte más o menos por ahí. Le damos a Enter y ahora me voy a volver a ir a imagen, tamaño de imagen y vais a ver cómo tenemos un tamaño primero mucho más grande y una resolución más alta. Este es uno de los errores típicos, mandar una fotografía con más resolución a After Effects, porque lo que estaremos haciendo es que After Effects se encargue de hacer un proceso que no necesita hacer, que es precisamente el readecuar a los 72 puntos por pulgada con los que trabajamos en vídeo. Así que por eso os digo que siempre es mejor hacer este procedimiento en Photoshop, porque este tiempo que estáis perdiendo aquí, después lo vais a ganar con unos tiempos de render muchísimo más bajos. Voy a activar la proporcionalidad, vamos a poner en 72 la resolución y vamos a poner 1920 por 1080. En este caso veis que sí que se adecúa perfectamente el alto al ancho en base a las proporciones de recorte que hemos introducido. Una vez que le demos a OK ya tenemos la imagen recortada y volveríamos a hacer el archivo guardar como para dejar esta imagen ubicada en la carpeta de 1920 por 1080. Este procedimiento lo vais a tener que hacer con todas las fotografías que yo os voy a pasar porque no van a estar modificadas para que trabajéis con ellas a 1920 por 1080. Es decir, vais a tener que hacer este procedimiento en todas las fotografías de Adobe Stock con marca de agua. En vuestro caso, como son imágenes de baja resolución, pues obviamente tendréis que hacerlas un poquito más grandes. Pero en el caso mío, como habéis visto, pues básicamente a todas las fotografías que ya no tienen marca de agua, lo que les hacemos es un proceso de reducción de tamaño para mejorar esos tiempos de render que os comentaba que después vamos a tener dentro de After Effects.